송주감. Carta de Simón. La Iglesia Songnak ha llegado a su aniversario 49 y el próximo año cumple medio siglo. Desde el año 1964, Simón concebió en su corazón la Iglesia Songnak. En ese momento, con la esperanza de crear 10,000 líderes en toda mi vida, en mi corazón oré esperando el momento. Por lo cual, en noviembre de 1969 edifiqué la Iglesia Songnak. Aunque comencé a tener nuestros cultos en un edificio prestado, fue como si hubiera sembrado una semilla de mostaza con la esperanza de que iba a crecer grandemente. Por lo que comencé mi pastoreando mirando 20 años en el futuro. Por lo cual, si comparamos la iglesia ahora y 20 años en el futuro, estoy lleno de la esperanza. El nombre de Berea fue tomado del libro de Hechos, la cual es tomar el ejemplo de los bereanos. El llamado de Berea es la voluntad de Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios fue nombrada como Berea en 1976, aunque su comienzo fue desde 1962. La tradición de Berea en la Biblia solo afirma que uno debe obtener la fe al recibir las enseñanzas del Espíritu Santo. Es afirmar que el Espíritu Santo es el Maestro de la verdad. Es afirmar que la Iglesia es la palabra de Dios que tiene que ser creída tal como es, sin ser interpretada o examinada. Al decir que debemos creerla tal como es afirmar que Dios y Jesucristo son igual ayer, hoy y por toda la eternidad. Esto no es algo que la obra que fue realizada en el día del Pentecostés, sino que afirmar que la obra, el morar del Espíritu Santo, sus enseñanzas y su obra son iguales en el presente. Por lo tanto, Berea no niega la teología. La teología no es la fe, sino es una ciencia que el hombre usa con su intelecto para buscar a Jesucristo, por lo cual es algo que no podemos negar. Sin embargo, en la teología debe existir la libertad. Segundo, debe haber la libertad en la interpretación de las Escrituras. Segundo, debe haber la libertad de la fe. En otras palabras, la libertad en la experiencia en la fe. Estas tres cosas se podrían decir que son las tres funciones de Berea. Sin embargo, aunque Berea tenga la libertad de la teología, la interpretación de las Escrituras y la libertad en la experiencia, tenemos que conocer la voluntad de Dios, que es el fundamento de la verdad. Por lo tanto, nunca debemos apartarnos de la voluntad de Dios. La interpretación de la voluntad de Dios es el teocentrismo. Por lo tanto, en la libertad del teocentrismo nunca debe apartarse de los principios del teocentrismo. También en la libertad de la interpretación de las Escrituras nunca debe apartarse de los principios del teocentrismo. Y también la libertad de las experiencias de la fe nunca debe apartarse de la conciencia teocéntrica. Nosotros siempre tenemos que prestar atención en cómo la Biblia está explicando sobre Jesucristo en este momento. Por eso, en la Biblia nosotros, al ver la Biblia con los lentes, tenemos que usar el lente, porque nunca debemos usar el lente como. Este es el movimiento de Berea de volver a la palabra. Ellos quienes claman la reforma están teniendo un avivamiento que está borrando la verdad que han conocido y la verdad que los santos que han recibido. Esto es algo muy triste y desafortunado. Todos nosotros tenemos que estar despiertos. La palabra de Dios, Romanos 8, desde 31 hasta el 39. La palabra de Dios, Romanos 8, desde el 31 hasta el 39. Vamos a leer todos juntos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principios, ni potestades, ni lo presente, ni lo que por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. Amén. En este momento vamos a orar antes de escuchar la palabra de Dios para que el obispo mayor pueda tener la llenura del Espíritu Santo y para que nosotros podamos tener esa inspiración para poder recibir la palabra de Dios. En este momento vamos a orar todos juntos. 이 시간에 하나님 말씀을 듣는 귀한 시간을 주시니 감사합니다. 우리 영혼을 이렇게 복 주시고 우리 영혼을 이렇게 생각하시니 감사드리며 오늘 우리 하나님을 뵙는 이 예배 시간에 우리 하나님께서 친히 주시는 영원한 말씀을 듣기를 원합니다. 도와주시고 말씀을 받는 우리의 열심히 다 열매를 맺게 도와주시고 성공할 수 있도록 되기 원합니다. 우리 하나하나의 영혼들이 모두 이 시간에 하나가 되어서 또 마음을 모으고 또 열심을 모으고 정신을 모아서 우리 하나님 우리 영혼을 위해 베풀어 주시는 귀한 양식을 받을 수 있도록 주께서 도와주시옵소서. 말씀을 전하시는 주의 종을 도우시사 하늘의 신령한 비밀을 온전히 들춰내는데 하나도 부족함이 없도록 놀라운 영광과 하나님의 놀라운 권세를 허락하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te queremos dar gracias porque nos has ordenado este día y nosotros hemos obedecido y hemos venido delante tuyo. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros vamos a arrodillarnos humildemente en el nombre de Jesús y nosotros vamos a recibir tu palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El amor es eterno. Vamos a leer toda la síntesis. Dios es amor. Él manifiesta su amor a su Hijo y su amor es eterno. Él también manifiesta su amor a aquellos que son hechos sus hijos. Su amor es eterno. Es por su amor eterno que Dios nos muestra su sangre. También es por su amor eterno que somos salvos del pecado. Es por su amor eterno que Dios ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón. La verdadera vida es el amor eterno. Por lo tanto, nuestro espíritu vive al recibir el amor de Dios. Nuestro espíritu escapará a corrupción por la eternidad al creer en ese amor y depender en ella por la eternidad. Nuestra fe es amar a Dios por la eternidad. La fe sin el amor es una religión y una hipocresía. Nosotros evitemos a los ídolos porque amamos a Dios. Los que tienen ídolos son quienes son cortados del amor de Dios. El obtener la redención es el amor de Dios. Nuestra fe es eterna dentro de ese amor. El dudar es el no amar a Dios. Nada puede cortarnos de su amor, ni las cosas del cielo, ni del universo, ni otra cosa, ni cualquier otra cosa nos puede separar de ese amor. Esto es lo mismo entre el amor entre las personas. Todos nosotros somos personas que amamos. El verdadero amor vence al diablo. Amén. Queridos hermanos, les quiero decir que ustedes pues corten la carta de Simón y pues la peguen dentro de su Biblia. Porque ustedes tienen que conocer de qué es Berea. El nombre de Berea es algo que cualquier otra persona puede usarlo. ¿Por qué? Porque dice es en la Biblia. Y también las personas que dicen que la Reforma también están usando el Berea. Pero por favor, ustedes tienen que saber qué es lo que nosotros estamos haciendo. Lean una y otra vez esta carta de Simón y hagan para que ustedes puedan entenderlo y para que ustedes las puedan explicar a otras personas. Pues o lleven esto dentro de sus bolsillos para que ustedes puedan pues explicar qué es esto.
30년을 시어머니하고 같이 살아도 시어머니 썩 모른다는 말이 있습니다. Hay 예, 그런 속담이 있어요. un refrán pues coreano que dice que aunque uno, pues aunque vive con la suegra por 30 años, uno todavía no sabe pues sobre la suegra. Y es lo mismo, uno tenemos que comenzar a saber qué es el movimiento de Berea, qué es Berea. Y ustedes tienen que llevarlo a las otras personas. Berea es esto, Berea es lo otro. Tenemos que saber explicar eso a otras personas y espero que ustedes puedan hacerlo de esta forma. Ahora vamos a alabar 515 2 veces, aplaudiendo para escuchar la palabra de Dios. 끝없이 무릎 꿇을 그 복종 아니요 운명에 맡겨 사는 그 생활 아니라 우리의 믿음 치솟아 목소리 날듯이 주 뜻이 이루어지라 외치며 살아니 약한 자 힘주시고 강한 자 바르게 주한 자 정케하니 주님의 뜻이라 배 아래 압박 있는 곳 주 거기 계셔서 그 발로 막아주시어 정의가 사나니 끝없이 무릎 꿇는 그 복종 아니요 운명에 맡겨 사는 그 생활 아니라 우리의 믿음 치솟아 독수리 날듯이 주 뜻이 이루어지라 외치며 살아니 약한 자 힘주시고 강한 자 바르게 주한 자 정케하니 주님의 뜻이라 배 아래 압박 있는 곳 주 거기 계셔서 그 발로 막아주시어 정의가 사나니 하나님은 사랑이십니다. Dios es amor. 사랑이란 말을 우리가 많이 Nosotros hemos escuchado mucho la palabra amor. 세상 그 유행가도 이렇게 Y también es como si fuera algo pues popular en el mundo. Y pues si vemos también las canciones, no hay ninguna canción que no hable sobre el amor. 전부 사랑. O sea, todo en el mundo es amor. 인류의 삶에 절대 필요하고 El amor es algo que es algo muy importante para el hombre. Y también hablan mucho sobre el amor. 사실상 Pero la verdad es que nadie conoce, el hombre no conoce qué es el amor. Las personas en el mundo hablan sobre el amor. 배제하고 Pues estamos hablando aparte de Dios, apartando al amor con Dios. 사랑이란 말하면 Pero cuando hablan sobre este amor que es apartado de Dios, 아닙니다. entonces ¿qué es? No es amor. ¿Por qué? 그래서 Porque si nosotros vemos en 1 Juan 4:8, porque ahí dice que Dios es amor, de que Dios es amor. Por eso el amor es Dios. 사랑이시다. Dios es amor. 하나님의 고유한 Es una característica de Dios. 권리입니다. Es la autoridad, es algo que le pertenece a Dios. 배제하고 Pero si nosotros cuando hablamos sobre el amor y apartamos a Dios, entonces este no es el amor. 사랑한다고 말하면서도
También hay muchas personas que dicen que lo ama, que uno ama. 얼마 후에는 Pero podemos ver de que ese amor no va mucho y ya uno se convierte en un enemigo. Pues la verdad es que el amor es algo eterno, es algo que no cambia. 부모가 자식을 사랑하는 De la misma forma como el padre ama a sus hijos, es algo que es un amor que no cambia. 자식과 의견이 틀고 Pero aunque pues uno, el padre y los hijos puedan tener pues diferentes ideas y pues uno pueden pelear, 부모의 사랑 pero el amor del padre a sus hijos es algo que es incambiable, es algo que es eterno. 말을 좀 조금 싸납게 Nosotros podemos ver que pues en la región de Chungcheon en Corea pues son reconocidos que tienen pues como que hablan pues tienen un dialecto un poco fuerte. Y también, pues los padres hablan pues a sus hijos cuando los hijos hacen algo mal, pues dicen que los va a matar o los va a cuartizar. Pero solamente es una expresión que dicen. Pero la verdad es que ese amor que ellos sienten a sus hijos es algo incambiable, es algo eterno. 이 사랑한다고 하면서도 사랑이 뭔지 몰라서 Pero también hay muchas personas que dicen que aman, pero la verdad ni siquiera saben qué significa el amor. Solamente están usando esa palabra. 요새 사랑한다면서 살인도 합니다. Hay muchas personas que dicen que los ama, pero la verdad va y los mata. 옛날 결혼식은 En el pasado, 중신을 했어요. pues 그때부터 중신했어요. en el pasado cuando pues las personas pues tenían el matrimonio y se casaban, los padres primero pues decidían con quién el hijo se iba a casar 사랑이 있어서 y así pues se casaban, pero no era porque ahí existían el amor, no es que se amaban, sino que ellos vivían pues como se ha determinado y por eso cuando viven comienzan a vivir juntos, pues tienen luego a sus hijos y luego pues viven juntos por toda su vida. 거기서 원망하지 않습니다. Pero dentro de ahí no tienen el resentimiento entre uno y el otro. 중신하는 Pero ahora, ya pues en el presente podemos ver de que ya las personas, los padres no deciden con quién se van a casar los hijos, sino que los hijos pues entre sí pues tienen una relación y luego cuando tienen relación pues dicen que se aman y cuando se dicen que se aman luego se casan. 그 얼마 있다가 Pero podemos ver de que no mucho luego de que se casen, comienzan a pues tener a nacer su personalidad natural y luego por medio de esas diferencias comienzan a odiarse al uno y el otro y el resultado es que se separan. 이런 일이 우리 눈앞에 Pero nosotros podemos ver pues algo que es algo muy común en el día de hoy. Pero la verdad es que ese no es el amor. 사랑하기 때문에 결혼한다. Pero el hecho cuando dicen como, porque te amo, me voy a casar contigo. Pero la verdad es algo que ni siquiera la Biblia dice. Es algo no es algo que la Biblia pues está diciendo. 사랑이란 말이 뭔지 모르다. Son personas que no conocen el amor. La verdad es que el amor y el casarse es algo diferente. El amor es amar a mi prójimo como si mi propio cuerpo, como a mí mismo. 하도록 하나님이 Esto es algo que Dios nos ha dado como mandamiento. 꼭 부부만이 사랑하라는 것이 아닙니다. No está diciendo que entre la pareja se ame. 이런 No es solamente ese amor. 정력적인 사랑을 Pues entonces, este amor que está hablando pues de las de la carne es el misticismo. 있지 않습니다. La verdad es que el amor no está en los sentimientos. 사랑은 사랑입니다. El amor es el amor y la afección es la afección. 그러니까 하나님은 사랑이시다. Pero cuando dice Dios es amor, 감정이란 no 말이 está hablando que Dios está hablando del sentimiento. 하나님이 우리를 사랑한 사랑은 Cuando dice que Dios nos ha amado a nosotros, no es el simple sentimiento, 하나님의 영원한 sino que es una característica, es la pertenencia de Dios, que es por toda la eternidad. 본성이시고 Es el fundamento de Dios. 그러니까 지금
세상에 하나님의 사랑을 몰라서 Por eso, como las personas del mundo, como el mundo no conoce el amor de Dios, por eso van a ser, pues, de entrar en la destrucción. Por eso Dios, ¿por qué nos da a nosotros a Jesús? Que nos dice en Juan 3:16, como Dios amó al mundo, entregó a su Hijo unigénito, porque amó al mundo. 예수 주신 것을 우리를 Por eso, el hecho de que Dios nos ha dado a nosotros a su Hijo unigénito es porque nos ha amado a nosotros, para darnos a nosotros ese sello de que nos ha amado, ese testimonio de que nos ha amado a nosotros. 주셨습니다. O sea, nos daba por eso a su Hijo. Pero entonces su Hijo al venir a esta tierra, ¿qué fue lo que hizo? ¿Será que Él viene en esta tierra y como Él siendo el testimonio de ese amor, nos ha amado de la misma forma a nosotros y entregando a su vida, Él murió en la cruz 주셔서까지 y muriendo hasta en la cruz y derramando hasta su sangre, 사랑을 nos ha mostrado su amor, 주시고 nos ha manifestado su amor a cada uno de nosotros y nos ha dado ese amor. 그것을 끝나지 않고 Y Él no termina en ese momento, sino que luego de que Él resucita y Él entra a 이게 성령을 구하여 reino de los cielos, Él pide el Espíritu Santo y nos da a nosotros el Espíritu Santo. Este es el amor de Dios. 여러분의 성령을 받은 것은 하나님 El hecho de que ustedes han recibido el Espíritu Santo es porque ese es el amor de Dios. 멸망에 마땅한 Nosotros somos como si nosotros somos personas, esa humanidad de que tuvo que morir en el infierno, de que tiene que, pues, ir al infierno, pero Él porque nos da a nosotros a su Hijo, es porque nos ha amado a nosotros. Y luego también nos da a nosotros el Espíritu Santo que sale de Él. 사랑을 나타내시고 Es porque nos está manifestando y nos está testificando su amor hacia nosotros. 그래서 오늘 여러분 나는 Por eso en el día de hoy ustedes y yo 하나님의 사랑을 알고 믿는 사람 somos personas que sabemos, conocemos ese amor y creemos en ello. Somos personas que hemos recibido ese amor y hemos recibido al Hijo de Dios. 또 하나님의 이름을 받았고 Y también hemos recibido al nombre de Dios. También hemos recibido el Espíritu Santo. Pero todo eso es el amor de Dios. 영원합니다. Eso es algo eterno. 그러나 사람들은 그 하나님의 Pero entonces las personas, 미처 모르기도 하지만은 como no conocen ese amor, 싫어합니다. menosprecian ese amor. 여러분 내가 하나님의 사랑 받음으로 무엇이 No, ustedes y yo, al recibir el amor de Dios, ¿qué es lo diferente entre nosotros? ¿Qué es el cambio que vino dentro de nosotros? Nosotros pertenecíamos a la carne, pertenecimos a los deseos de la carne. Somos personas que éramos esclavos del diablo. Éramos hijos del infierno. 근데 하나님의 Pero ahora que nosotros hemos recibido el amor de Dios, en ese mismo instante, 우리 침례를 받고 nosotros recibimos el bautismo 받았습니다. y hemos recibido ese amor. 우리가 하나님의 사랑을 받는 순간에 En ese momento en el cual nosotros recibimos el amor de Dios, todos los pecados que nosotros hemos cometido han sido borrados. En el hecho de que nosotros éramos hijos del infierno, que teníamos esa identidad de ser destruidos, ya ha sido cambiado. 의롭다. Y ahora nosotros hemos sido justificados. Hemos sido hechos justos. 우리가 수없이 설교를 말씀을 듣지만은 Aunque nosotros escuchamos miles de veces la prédica, 인간은 el hombre, 자기 양심 때문에 자기가 como vive con su propia convicción, 양심은 율법이니까 recibe el juicio. 아무리 요새 Como la convicción es la ley, hoy recibirá el juicio. Pero entonces como las personas, por su propia conciencia y por su propia angustia, dentro de sus corazones tienen ese temor, 자꾸 제가 기억납니다. siempre pensando en ese pecado, 자기가 en el pecado que han cometido, en el pecado que han cometido en el pasado, antes de que han recibido la gracia. 잘못한 것이나 Ese pecado que hizo mal, o también ese pecado que cometió luego de que recibió la gracia. O sea, siempre está dentro de esa conciencia, 그래가지고 de ese remordimiento dentro de sí, y siempre comienza a recordar ese pecado.
정죄를 받는다. O sea, está siendo juzgado. 율법이 뭐냐? ¿Qué es la ley? Es la ley, es el que hace recordar el pecado. 율법대로 살면 죽는 Por eso, si uno vive según la ley, uno no puede vivir. Uno no hay nadie que pueda recibir la salvación. 사명이 뭐냐면 ¿Cuál es el llamado? Ese llamado que tiene la ley no es el hecho de no recordar el pecado. Eso es lo que hace el Evangelio. 기억나지 않게 하는 겁니다. El nombre de Jesús es el no recordar el pecado. El amor de Dios es no recordar el pecado. 율법의 Pero entonces, ¿qué hace la ley? El llamado de la ley es recordar el pecado. Hacer recordar una y otra vez el pecado. 그래서 제가 기억나면 그 양 Por eso comienza a recordar ese pecado con su propia 기억나게 하는 겁니다. 그래서 angustia, con su propia remordimiento dentro de sí. Por la verdad, si uno vive por medio de esa conciencia, por medio de ese remordimiento, irá al infierno. 예수를 안 믿는 사람들이 이런 얘기합니다. Nosotros, pues, las personas que viven en el mundo, nos dicen a nosotros, ¿será que usted tiene la conciencia? 알 것이다. ¿Será usted por su propia conciencia podrá saber? O sea, está volviendo haciendo recordar el pecado. Pero entonces los cristianos, nosotros no decimos, ay, lo que está diciendo su conciencia. Eso es algo que nosotros no decimos. 기독교인들은 양심을 El cristiano no vive con su conciencia. Y usted no tiene nada que ver o tiene nada con relación con la conciencia. 신앙 양심입니다. La ley trabaja con la conciencia. 죄를 기억나게 한다. O sea, la conciencia es hacer recordar ese pecado, el pecado que uno ha cometido. 우리가 침례를 받고 Por eso cuando nosotros recibimos el bautismo y cuando nosotros recibimos la sangre y dependemos de la sangre de Cristo, 기억에서 완전히 지워버리는 es para que nosotros borremos completamente ese pecado, 기억하면 안 돼요. para que nosotros no recordemos esto. Pues ¿qué es lo que pasará en el momento que nosotros recordamos esto? Nosotros podemos ver de que el diablo es el que va en contra de nosotros, 고소하는 자라 이 말이야. el que nos juzga. 율법이 죄를 기억나게 하면 Si la ley hace recordar el pecado, el diablo es el que nos calumnia y nos infama a nosotros, para que nosotros podamos recibir el juicio. 마귀가 율법이 이미 Pero como la ley ya nos está haciendo recordar el pecado, entonces si el diablo al lado de esto nos está calumniando y infamando de esto, 그 심판하는 거예요. es algo que Dios no puede ignorar y por eso es la razón por la cual Dios tiene que juzgar. Por eso la persona que cree en Jesús no recibirá el juicio. Eso es lo que nos dice en Juan 3. Eso no va a recibir el juicio. 이미 지금 믿지 O sea, por eso las personas que no han creído en Jesús ya han recibido el juicio. 그 사람들은 Ya recibirán la condenación. O sea, los de la ley, los israelitas tendrán que recibir el juicio. Pero luego de que Jesús haya venido y las personas que no creen en Jesús ya han recibido el juicio. O sea, ya no hay forma en la cual puedan recibir la salvación. 그가 아무리 자기 No importa cuánto esa persona vaya a venir delante de Dios con su propia justicia, todo será en vano. 하나님이 우리를 사랑한 사랑은 El hecho que Dios nos ha amado a nosotros, 이 사랑을 받으면 cuando nosotros recibimos este amor, nosotros no recibiremos el juicio, sino recibimos la salvación. 하나님께서 무슨 얘기냐면 ¿Qué fue lo que Dios nos dice a nosotros? Que nos dice que Dios no recuerda el pecado. ¿Será que ustedes creen en esto? 전지하신 분이 Que Dios, quien es todopoderoso. Y nosotros decimos que Dios es todopoderoso. 인류의 Pero Él 인류가 다 생각하고 있는 걸 다 기억하시고 Él recuerda, Él conoce todas las cosas de toda la humanidad. ¿Cómo puede Él no recordar el pecado que yo he hecho? ¿Será que Él está diciendo, está mintiendo?
Pero la verdad, yo le he dicho a ustedes muchas veces, aquí hay dos cosas que Dios no puede hacer, que nos dicen Hebreos. La primera es la mentira. Él no puede mentir. Y también nos dice de que Él no puede cambiar, que Él no cambia. Que nos dice que Dios no tiene nada que Él sea de repente y no hay nada que en el cual Él no cambia. 하나님이 우리를 사랑하신다 때 Cuando Dios dice que Dios nos ama a nosotros, ese amor 진리라고 하는 겁니다. es la verdad. Pero ¿por qué es la verdad? Cuando nosotros hablamos sobre la verdad, está hablando sobre verdaderamente, o sea que no hay mentira en ello. Cuando Dios nos ama a nosotros, es la verdad. O sea que no tiene mentira, no hay mentira, no es una mentira. 내 너희 죄를 기억 Pero entonces cuando Dios dice que yo no recuerdo sus pecados, 알면서도 어떤 사람들끼리 pero entonces pero la verdad es que Él no lo recuerda. Hay unas personas que dicen como, yo pues hice esto algo mal. Ay, sí, no se preocupe que yo no lo recuerdo. Pero la verdad es que esa persona solamente está diciendo con su boca que no lo recuerde. Pero la verdad es que dentro de su cabeza lo está recordando y sabe y se enfada por ello. Pero la verdad es que Dios no es de esta forma. 우리 사랑하는 사람은 Por eso el amor que Dios nos da a nosotros no tiene mentira. No hay mentira en ello. 내가 설교자가 된 이후에 Desde el momento en que yo me convertí en una persona que predica, pero entonces yo como obviamente soy hombre, obviamente por mi propia convicción y como pues siempre con mi propia dentro de mí, 다른 hay cosas que quieren salir 자꾸 이게 y también 날라온다. hay también pecados que me hacen recordar 생각에 y también hay veces que comienzo a recordar sobre eso. Pero entonces yo pues trato de siempre de poder controlarme y pues no verdaderamente pues recordar sobre esto. Pero en el momento en que yo predique, en el momento en que yo me estoy al frente de las personas para predicar, en toda mi vida me he esforzado para poder llevar la verdad, para no mentir, para que no mienta, para que no haya ninguna de mis predicas que tengan la mentira. Y he orado antes de pues predicar, oro muchas horas. Y también en el sábado oro muchas veces para que solamente pueda hablar la verdad, para que yo no mienta, 진리만 말하는 para que solamente pueda hablar la verdad. ¿Por qué? 말씀이 Porque la palabra de Dios es verdad. 우리를 사랑하시는 Porque el amor de Dios es la verdad. 거짓말하지 않아요. Porque no dice la mentira, porque no engaña. 정말 내가 근데 정말 난 속이지 않으려고 Yo verdaderamente trato para que no mienta, para que yo no vaya a mentir, para que yo no engañe a las personas, sino que yo diga solo lo exactamente como es, que pueda tener la inspiración de Dios, para que así ustedes y yo podamos vivir, para que nosotros por medio de la palabra que tiene la vida podamos vivir. ¿Qué significa logos? Es la palabra que ha sido revestida de la sangre de Cristo. Dentro de la sangre está la vida y dentro de la sangre uno tiene la vida. Y es algo que nos ha dicho la palabra de Dios. Por eso logos, la palabra de Dios, ese es el verbo que se hizo carne. Ese logos. Ese logos. Él no recuerda nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ya revestidos con la ropa, con esas vestiduras que han sido ya hechas con la sangre de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo la palabra? Si ustedes crean en mi palabra, ustedes serán mis verdaderos testigos. Si ustedes no pertenecen dentro de mi palabra, entonces ustedes no pueden ser mis testigos, no pueden ser mis personas. Ustedes tienen que entrar dentro de mi palabra, tienen que permanecer dentro de mi palabra para ser mis verdaderos testigos. Yo ya les he dicho a ustedes 내 말에 거하면 나의 que les he dicho, es dos palabras que yo he recibido. Juan 8:48 que dice, si ustedes permanecen dentro de mi palabra, ustedes serán mis testigos. Pero entonces oí la otra palabra, si ustedes están dentro de mí, pues si palabra, pidan todo lo que ustedes quieran, se le han dado. ¿Esto qué significa? Que nosotros, esa palabra, logos, que ha sido revestida con la sangre de Cristo, que dentro de esa palabra yo tengo la libertad. Y es que yo dentro de esa palabra, yo verdaderamente tengo la verdad. Y yo dentro de esa palabra puedo vivir. Y yo puedo creer en Jesús por esa palabra. 자체가 ¿Por qué? Porque esa palabra es la verdad.
내가 예수 믿는데 제가 가장 행복한 Y el hecho de que yo, que ese gran gozo que yo tengo de creer en Jesús, 오늘까지 살아온 동안에 y ese momento en el que yo he vivido mi vida hasta ahora, yo he sido engañado muchas veces. Yo le he dado a esa persona todo y le he dado un trabajo, pero la verdad es que si yo le doy el trabajo a otra persona, yo no dudo de esa persona. 남의 집에서 주인 모시고 일하던 어렸을 때 그 시절에다가 그 다음에 Y también 순간부터 예수 믿기 시작하기 때문에 en el momento en que yo, aun cuando era pues joven, yo pues no he tenido mucho, pues no he experimentado mucho la vida pues en el mundo, pero pues porque en el momento en que crecí pues comencé a creer en Jesús, pero yo la verdad es que yo creo y yo he aprendido la obediencia y yo creo en las personas, pero en el momento 안 했기 때문에 como yo comencé a hacer la obra de Dios, yo creo en todas las personas, como no he tenido una vida, mucha vida en el pasado, en el mundo. Pues la verdad yo no les puedo expresar cuántas veces las personas me han engañado. Que yo he creído en esa persona, pero esa persona me ha engañado. Y siempre cuando pienso, le he dado a esa persona, confiando en esa persona, luego esa persona me da la espalda. Pues la verdad yo no puedo creer que no haya una persona que sea tan tonta como lo soy yo. 그들은 우리 교회에서 기도도 많이 하고 Pero esas personas verdaderamente han orado mucho en la iglesia y han servido mucho. Pero dentro de sus corazones han tenido ese egoísmo y dentro de ellos han tenido ese fervor, ese corazón de engañar. Y han engañado muchas personas y me han engañado a mí. Pues la verdad es que yo no engaño. 내 얼굴이 말이요 못생겨서 Pues yo como en mi rostro pues soy una persona fea. Y pues aunque las personas en el mundo pues al verme pues no me puedan pues tener una gran pues una impresión 보였으면 좋겠는데 pues buena. 힘이 없어요. Pero la verdad es que yo, pues aunque las personas me pueden decir porque no soy tan suave, pues la verdad que dentro de mí yo no tengo esas características. 할 길이 없어 내 얼굴에. Pero por medio de mi rostro no puedo experimentar mi corazón. 난 속이지 않습니다. Pero sin embargo yo no engaño a las personas. 혹시 어느 순간에 나도 나도 모르게 말 Pero también habrán personas en el cual yo pueda decir pues algo pues malo pues dentro pues de mis palabras pues sin querer, pero eso podría pues terminar pues engañando a otra persona, pero no es algo que yo lo haga así intencionalmente. Pero en el momento en que yo crecí, creí en Jesús, comencé a creer en la palabra de Dios y solamente he decidido en depender de esa palabra y me he esforzado en toda mi vida para poder seguir en ello. 역시 오늘날 합니다. Pues la verdad es que mi carne en esos momentos, no sé cuándo vaya a morir, hoy o mañana, pero la verdad, lo que está frente de mí es ese momento en que yo pueda pues estar delante del Señor. Pues la verdad es que yo no quiero 앞에 나와서 perder todo lo que yo he hecho. 인간 세상에서 인간들을 만나고 Pero la verdad es que en este mundo 우리 교회에서도 nosotros podemos encontrar a muchas. Yo la verdad es que he sido engañado por las personas que yo he creído en ellos una y otra vez. Yo siempre cuando creí en esas personas que me han engañado hasta ahora, son personas que yo dije, esta persona no me va a engañar, esta persona ha sido verdadero por mí, está siendo verdadero conmigo. 속아주는 것을 Pues la verdad es que yo he creído en esas personas. Pues la verdad existen personas que usan esa confianza que uno les da para usarlo, para engañarlo una y otra vez. 알아. 내가 Pero sin embargo, yo creyendo en Jesús, conociendo en Jesús, en toda mi vida, 나를 속이지 아니하는 분. tuve la determinación de que yo no iba a engañar a nadie, porque Dios, quien 영혼을 me ha engañado, 부탁할 수 있는 분. porque yo he confiado 예수. en Jesús, quien puedo entregar mi vida y puedo depender de Él. 우리는 지금 교회 나오면서도요. También nosotros al venir a la iglesia, 하나님의
사랑을 믿지 아니하기 때문에 Como nosotros no creemos en el amor de Dios, 태도를 보면 si ustedes ven en sus vidas, pueden conocer cómo están amando a Dios o no. Pero como ustedes no aman a Dios, entonces están ofrendando también como si fuera una religión, como si fuera algo, una costumbre. 그래서 인색하기도 하고 Y por eso son tacaños. Y también aún puedes entregar pues el diezmo, pero luego en un tiempo no lo dan, pues no entregan el diezmo. 물론 También en la corte, la semana pasada, me han dicho como Simón, él no ha ofrendado ni una vez. Pero la verdad es que yo no, aunque no haya dicho de que haya ofrendido, pues dado el diezmo, pues la verdad es que yo siempre, aunque el diezmo es el 10%, 다 보낼 때도 있고 de el 10%, pues la verdad es que yo siempre doy, 다 드렸으니까 entrego más del 10%. Casi doy el 80% de todo lo que yo he recibido a Dios. 실제로 해야 한다는 의무보다는 사랑해서 Pero la verdad es que yo en cambio de entregar el diezmo por medio de ese deber de que tengo que entregarlo, lo entrego porque amo a Dios, porque amo a Jesús, porque lo amo. También el rendir el culto es el hecho de porque amo a Dios. 하나님의 영이신 También qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros, como Dios es espíritu, tenemos que entregar el culto en espíritu y en verdad. 진리로 예배하라. Tenemos que entregar el culto en verdad y en espíritu, y Dios está buscando estos servidores. Eso es lo que nos dice en Juan. 여러분 지금 종교적 의미에서 Queridos hermanos, ustedes podrán venir al día de hoy como si fuera un tipo de conciencia, como si fuera una religión. 사랑해서 예배드립니까? Pero ¿será que ustedes están entregando el culto como un corazón verdadero? 이 ¿Qué es el amor? 사랑은 진짜한 사랑이 아니지만 감정적이지만은 Aunque el mundo, cuando habla sobre el amor, es solamente el amor eros, que tiene el sentimiento, que no es agape, el amor de agape. 그 순간이라도 Pero aunque en ese momento 막 hay personas que cuando uno ama a esa persona verdaderamente, pues también en el mundo podemos ver de que esa persona tiene el interés solamente en esta persona cuando lo ama, aunque sea el amor de Eros. 우리를 사랑하는 사랑의 그와 같습니다. Pero la verdad es que el amor de Dios es igual a esto. Pero de la misma forma, el hecho de que yo amo a Dios también es en tener nuestro interés en Él, solamente en Él, como si fuera como una energía 막 조여지고 en donde nuestro corazón es como está inquieto para poder entregar todo nuestro ser a Dios. 기도하더라도 También cuando oremos, que nos dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que arrodillarnos en el nombre de Jesús, tenemos que amar ese nombre. 기도 받을 때도 Cuando nosotros también oramos el Padre nuestro que dice, el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre es tan precioso que no puede ser mezclado con otro nombre. 사랑해서 Porque ama ese nombre, como ama ese nombre. Por eso uno se arrodilla delante de ese nombre. Y también como uno ama a Dios, ora. 사랑하는 마음에서 Por eso uno ora con un corazón, 기도하는 것이고. amando a Dios. 그러니까 하나님도 우리를 사랑하사 아들도 Como por eso Dios, como nos amaba a nosotros, Él nos entrega a su Hijo y también nos entrega, y su Hijo nos ama a nosotros y luego nos envía el Espíritu Santo. O sea, es el amor de Dios, es algo que nosotros estamos experimentando una y otra vez. 받고 마치 천류가 흐르는 Pero como si fuera como una energía que nosotros recibimos. De la misma forma nosotros cuando amamos a Dios, de esta misma forma tenemos que amar a Dios. 그 하나님의 사랑의 말씀이 뭐니? Pero entonces, ¿qué es la palabra de amor? 믿는 자는 예수 믿는 자는 Que los que creen en Jesús 심판받지 않는다. no recibirán el juicio. 정죄받지 않는 O sea que no se recibirán ningún juicio, que no van a ser juzgados, porque Dios no recuerda el pecado, 때를 기억하지 않으시고 porque Dios nunca recuerda el pecado, ese pecado que ha perdonado. 그런 양심은 자 Pero entonces, aunque la conciencia que uno tiene dentro de uno, aunque pueda recordar ese pecado,
Pero el diablo sigue calumniando y infamando delante de nosotros para poder juzgar. Pero si nosotros vemos en Apocalipsis 12:7 que dice que el diablo también se le dice Satanás, el dragón y la serpiente, también se le llama todas esas cosas que son enemigas de Dios. O sea, ya ha usado todas esas palabras que van en contra de Dios. Pero todos ellos, pero el diablo, y sin en todo el momento está infamando y está verdaderamente juzgando al hombre una y otra vez. Pero entonces él está diciendo, tu Padre, Señor, Dios, ¿cómo tú puedes decir? ¿Será que tú puedes amarlo a Él? ¿Cómo puedes decir que Él, siendo pecador, puede ser hijo tuyo? O sea, Él está tratando de matar al hombre dentro del juicio. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice la palabra del Señor? Que los que son victoriosos tomando teniendo ese testimonio del Cordero y siguiendo ese testimonio que ha tenido y experimentando. O sea, que ese hombre sigue una y otra vez testificando esa palabra que ha recibido. Y por eso, aunque esa serpiente está tratando de matarlo, pero el hombre que sostiene hasta el final son los que son victoriosos. Esos son las novias de Jesús. El hecho de que Dios nos ha juzgado a nosotros no es solamente que no es algo que Kim Ki-dong haya dicho o también una doctrina haya dicho, sino que Dios es el que dice que tú has sido justificado, que Dios nos ha justificado a nosotros. Porque ustedes no creen en esto. ¿Será que ustedes van a pelear contra Dios? ¿Será que van a discutir con Dios? El diablo, ¿quién es? El que discute y que va en contra de Dios. También que nos dice también en la Biblia que el diablo es el que va en contra de Dios. ¿Será que usted va a ir en contra de Dios? Si Dios nos ha dicho a nosotros que usted es justo. Pero entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros? Ay, mi conciencia me está diciendo que no. Por eso, por eso es la razón por la cual al comer del fruto del bien y el mal morirán, ciertamente morirán. Queridos hermanos, Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros somos justos. También al que ha matado, también al que ha robado, también le ha dicho que es justo y le dijo que iba a estar con él, con Jesús, en el paraíso. También la que ha pecado también dicho que se sentará con él. Que dice que es la palabra fariseo, que sale eso, que es santo, que ha sido separado. Está hablando sobre el movimiento de la santidad. Pero por eso los fariseos, si nosotros vemos, aunque ellos exteriormente es algo que no se le puede encontrar ninguna falta. Pero Jesús al ver dentro de ellos que le dice hipócritas. Queridos hermanos, dentro de ustedes su justicia. Si ustedes están tratando de recibir el amor por su propia justicia, con su propia justicia, y también están recibiendo la bendición, tratando de recibir la bendición y la salvación con su propia justicia, Dios no los va a poder reconocer a ustedes, ni siquiera los podrá recordar. Dios que ni siquiera puede recordar su pecado, ni siquiera va a recordar sus nombres. ¿Qué tan temeroso es esto? Pero que si nosotros vemos en Hebreos 10:16 que nos dice que Hebreos 10:26 que nos dice que el que peca voluntariamente, él no tendrá otro sacrificio que le pueda volver. Lo único que le falta y le esperará es el fuego. Pero al conocer la verdad es conocer a Jesús. Pero si nosotros volvemos a pecar voluntariamente, volver a la ley, volver a nuestro propio pecado, volver a nuestra justicia, con nuestra propia justicia y con nuestra propia conciencia, entonces
no habrá ningún otro sacrificio para poder, pues, limpiar ese pecado. 진리를 믿지 아니하니 Porque no han creído en la verdad, sino que lo único que le faltará es el día en el cual van a ser juzgados y van a entrar 맹렬히 en el, 만 기다릴 뿐이다. en el lago del fuego. 하나님의 손에 빠져들어가신 무실진저 Qué tan temeroso es el entrar en las manos de Dios. 하셨느니라라고. Y Dios dijo verdaderamente que juzgará también a su pueblo. 왜 안 믿습니까? 왜 ¿Por qué ustedes no creen? Porque ustedes no están recibiendo el amor de Jesús. 당신이 옛날 죄지게 그렇게 ¿Será que ustedes es tan importante ese pecado que han hecho en el pasado? ¿Ustedes por qué se están tratando de jactear por el pecado que ustedes han cometido anteriormente? ¿Será que eso es algo de jactearse? 인생 앞에 자기가 자랑스럽지 않고 ¿Por qué están tratando de jactarse sobre esto? 허물을 ¿Por qué están ustedes? Dios ya ha tomado todo ese pecado, que es de nuestro pecado, en nuestro espíritu, que nos dice en Apocalipsis 7, 이스라엘 그 많은 백성 que también todos los israelitas, solamente 114,000, entrarán, ahí serán vestidos de esas vestiduras, pero los gentiles serán salvos como la cantidad de las nubes, y entrarán juntos con esos 114,000 en el reino de los cielos. 이렇게 큰 은혜를 주셨는데 Esa gran gracia que Dios nos ha dado a nosotros, ¿por qué están tratando de negar esto? 그래도 난 Pero entonces, ¿por qué están diciendo como, ay, yo tengo la conciencia, pues no habrá nada que hacer, ustedes tendrán que entrar en el infierno. No hay otra cosa más que hacer. 그러나 양심이 있어서 너는 이런 죄가 있지 Pero entonces, aunque ustedes están dentro de esa conciencia, aunque la ley sigue juzgando, y aunque el diablo está juzgando, uno tiene que ir delante del Señor diciendo, y aunque me están diciendo y aunque el diablo siga dentro al lado, calumniando y infamándonos, 자기도 인정하고 있어요. pero entonces nosotros 구원받다고 합니까? tenemos que luchar. Tenemos que luchar. 이때 En ese momento, nosotros qué tenemos que hacer? Así es, yo soy pecador, pero yo por medio de la sangre de Jesús, yo he recibido la redención. Y yo por medio de esta sangre, por medio de esta grande, yo he sido salvo. Yo por medio de esa sangre y por medio de ese amor de Dios, o sea, por medio de esos testimonios. Y tenemos que 간증하는 것과 testificar una y otra vez. 피로 인하여만 Y solamente por medio de esa sangre del Cordero, nosotros podemos triunfar. Y por eso, nosotros por medio, dando hasta nuestra vida, tenemos que luchar, sin sabiendo, luchando el hecho de que yo soy justo. 너는 왜 Pero y aunque el diablo sigue adelante en nuestro lado diciendo una y otra vez, tú eres pecador, tú no has escuchado la palabra de Dios, tú has hecho uno y estos dos, tú has hecho uno y otra vez. 했다고 하느냐? 목숨을 내놓고라도 Pero de todas maneras, hasta dando nuestra vida, tenemos que confesar al Señor. Tenemos que testificar al Señor. Por favor, crean en Jesús correctamente. El venir a la iglesia no significa que uno es cristiano. No, el convertirse en un diácono no significa que uno se recibe la salvación. 예수를 축하. Les vengo en nombre de Jesús que reciban el amor de Dios. 본문을 보시겠습니다. Pero entonces vamos a la palabra de Dios. 31절도 우리 보세요. Por favor, si nosotros vemos en el versículo 31, 이에 대하여 ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién contra nosotros? 편에서요. 당신이 양 Si nosotros estén juntos con reciban la gracia de Dios, reciban la palabra de Dios. 하나님의 말씀이 거하여야 하는 Ustedes tienen que permanecer dentro de la palabra de Dios para que ustedes sean verdaderos testigos, para ser verdaderos hijos de Dios. 자기 Pero luego, ¿qué dice? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? 아니하시겠느냐? 누가 능히 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 자기 Di- 양심에 oh. 정죄가 되니까 Pero como que están siendo juzgados, siguen siendo acusados con su propio pecado, están tratando de estar junto con el diablo. Y por medio de la ley, están tratando de estar dentro de la ley, están entregando su espíritu al diablo, su vida al diablo. 의롭다 하신 이는 Dios es el que es justicia. 누가 정죄하려? ¿Quién es el que condenará? 내 영혼이 내 양심이
mi conciencia, mi propia conciencia y mi propia justicia. ¿Uno cómo puede pelear con Dios con esto? 진리를 부정해 보시겠어요? ¿Usted será que usted va a negar la verdad de Dios? Pero entonces la conclusión de esto es la destrucción. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. 2장 1절 Primera Juan 2, que nos dice desde el 1 hasta el 2, que dice que nosotros, aunque recibimos el Espíritu Santo y decimos bautizados, y aunque podemos 우리를 대신해서 간 nos podemos equivocar, pero es que el Señor nos dice de que Dios está pidiendo en contra de por nosotros, que el Señor en los cielos está orando por nosotros. 얘는 놓지 않으려고 Pero la verdad es que para que nosotros, aunque nos caigamos y aunque nosotros pues 우리 대신하여 회개하시 caigamos una y otra vez, el Señor está arrepintiéndose por nosotros. 간구하시는 자신이라 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? Y el que además está en la diestra de Dios y el que también nos está intercediendo por nosotros, quien nos separa del amor de Dios, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Aunque nosotros no tengamos nada de vestir, si estamos desnudos, no hay nada que nosotros tengamos que avergonzarnos. Si vemos a Adán, antes de que él haya pecado, no había nada que él tenía que esconder. Pero en el momento en el cual él desobedeció, como él tuvo temor, él comenzó a taparse. 당신 벌거벗을 자신 있습니까? ¿Será que ustedes tienen esa certeza de ser desnudos? 죽임을 당하면 Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, ¿qué significa eso? Que estamos siendo juzgados una y otra vez. Pero de todas maneras, yo soy justo, yo he sido justificado por medio de Dios, yo he sido juzgado por Dios. Es algo que nosotros, solamente aquel que por dando su vida podrá recibir la salvación. 왜돈안 줍니까? 왜 No es el hecho de orar, ay, ¿por qué mi negocio va mal? ¿Por qué no me has dado el dinero? ¿Por qué me has dado una y otra vez? 한 가지 Pero si nosotros vemos a las ramas de los árboles, 눈에서는 unos de los árboles, pues pueden ver que tienen las diferentes hojas. 어떤 눈 Pero ahí nosotros podemos ver que a unas de esas ramas sale la flor. 내가 꽃필 때 여긴 이파리가 피고 Pero en el momento en que yo florezco, entonces las otras del otro lado tendrán las hojas. 내가 고통당할 때 당사면 Aunque las otras personas puedan tener una gran, pues todas las cosas podrán ir bien. 그렇지만 Pero 버리신 aunque 것이 아닙니다. y aunque yo reciba el sufrimiento a comparación de las otras personas, eso no significa de que Dios no nos ama a nosotros. 십자가에 죽으신 겁니다. No significa que Dios haya muerto en la cruz porque no nos ama, sino porque nos ama. Él murió en la cruz. 십자가에 달았습니까? ¿Será que Dios crucificó a un ángel? 했습니까? ¿Será que Dios le dio la persecución a un ángel? 피 흘리는 천사가 있습니까? ¿Será que un ángel ha derramado la sangre? 그러나 사랑하신 자는 피 흘렸고 Pues la verdad es que como Dios nos ama a nosotros, Él envió a su Hijo y murió en la cruz. 이런 환난이나 적신이나 무협이나 세상의 일이냐 Que nos dice también, 모든 ni los ángeles, ni los principales, ni las potestades, ni lo presente, ni lo venido, ni lo alto, ni lo profundo, tiene que afectar nuestra identidad. 우리가 넉넉히 이기느니라. Porque ¿qué es lo que nos dice? 내가 확신하노니 사망이나 Antes en todas estas cosas somos más vencedores por medio de aquel que nos ama, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principios, ni la potestad, ni lo presente, ni lo venidero, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por favor, todos de pie. 우리 이 시간에 Por favor, en esta hora vamos a decir 5 veces, 하나님은 나를 사랑하신다. Dios me ha amado, Dios me ha amado. Por favor, queridos hermanos, peleen ustedes con su propia conciencia, peleen con su propia conciencia, peleen con la ley. Y vamos a decir, Dios me ha amado 5 veces, Dios me ha amado, 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 Dios me ha amado. 이것을 증명해 주시니 Por favor, el Espíritu Santo es que ha testificado esto. 말로 다 알 수 없는
Y el Espíritu Santo nos ha orado por nosotros, que nos dice en Romanos, 성령도 말할 수 없는 탄식으로 también en 15, es que el Espíritu Santo está orando por nosotros, con gemidos que no podemos entender. Y el Espíritu Santo también nos está orando por nosotros. Y también nos ama a nosotros por medio de la voluntad de Dios. Y nos ayuda para poder seguir la voluntad de Dios. 그저 Pero si aunque han recibido el Espíritu Santo, 나와 무관한 pero si están tratando de menospreciar y están tratando de que va a abandonar el Espíritu Santo, por favor dependan del Espíritu Santo. Oren para que el Señor esté dentro de nosotros, para que el Espíritu Santo obre en nosotros eternamente. Vamos a orar todos juntos. 오늘 바깥에 나갈 때는 여러분 오늘 예배 끝나갈 때는 당신은 Por favor, cuando ustedes terminen con el culto, por favor no vuelvan con la conciencia, sino vayan ustedes, persigan la gracia. Ustedes sean revestidos por esa ropa blanca. Den su vida y testifiquen. Reciban el Espíritu Santo y la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos.